¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os doy la bienvenida a una nueva entrevista de esta nueva edición de Porcinews On Air. Hoy nos acompaña alguien desde muy lejos, desde Canadá. Me traslado hasta Quebec para saludar a Laura Batista. No habrá nadie que no la conozca de quien es, bueno, seguidor, ¿no?, de Porcinews y en general del sector porcino internacional. Así que en primer lugar, Laura, gracias por acompañarnos y buenos días para ti, ¿no? Sí, buenos días, Oscar. Muchísimas gracias por la invitación. Encantada de estar con ustedes el día de hoy. En una agenda apretada, porque a día de hoy estamos grabándolo en un 8 de julio, a Sí, poquitas horas de que coja un avión y se vaya para Lima, al CIPORC 2025, a impartir una charla, así que le agradecemos que hoy nos pueda hacer este hueco. Y hoy nos acompaña Laura aquí para hablar sobre un tema que también considero que es de vital trascendencia y que a veces no le damos la importancia que merece, pero que realmente se la tendríamos que dar, ¿no? Porque es el valor humano de las personas que trabajan en nuestras granjas día a día, y es por eso que hoy nos acompaña para hablar, como digo, sobre la importancia y la trascendencia que rodea, en este caso, la importancia de a la capacitación de equipos como motor de la productividad porcina. Es decir, cómo nosotros ligamos la productividad porcina al valor de las personas y del capital humano que tenemos, como decía, en nuestras instalaciones, ¿no? Entonces, para entrar en materia, Laura, directamente te lanzo la primera pregunta, ya que considero que es muy importante poder entender esto para saber luego desgranar todo lo que vamos a hacer a continuación, que es que hablas en el artículo, que este artículo, no lo he dicho, se recoge en la última edición de la revista de Porcinews, de la diferencia entre formación y capacitación, que hay muchas veces que lo ligamos, pero que no es lo mismo, ¿no? Entonces, si nos puedes explicar con un ejemplo práctico cuál es la diferencia, y así lo podemos entender todo mejor. claro, Oscar, y es un punto súper importante. Mismo yo lo utilizo a veces de forma Ujú, indiferente y hay que separarlo. Mira, formación es como dice nuestro buen amigo Gastón Imola, es formar a un equipo que quieres que poco a poco vaya madurando, que vaya creciendo, que todos en conjunto vayamos, como dice ujú, Gastón, creemos, formemos un equipo que va a cuidar de nuestros cerdos. Y capacitación es solamente cuando vemos que hay un tema importante dentro de todo nuestro equipo que requiere que lo revisemos. Entonces, ahí está la diferencia. Formación, que deberíamos de llamarla así, formación continua, y capacitación es solo un tema que quieres revisar, que quieres mejorar o algo nuevo que quieres que nuestro equipo conozca. Diferencias muy ujú, importantes y que no las tomamos en cuenta y que estoy segura nuestra audiencia va a reflexionar y va a pensar en este punto. ujú. Oye, Laura, por cierto, haciéndote yo la entrevista a ti, cuando tú en otros canales eres tú la que entrevista a expertos, ¿no? Pero en este Así es. caso, para retomar la entrevista, comentas que la capacitación debe adaptarse sobre todo al perfil de cada trabajador, que es algo que debemos tener en cuenta. Entonces, ¿qué herramientas o métodos usas tú en tu caso o recomiendas utilizar para identificar las necesidades individuales, en este caso de capacitación, en un equipo de, bueno, de cada granja porcina, ¿no? Porque cada una, evidentemente, tendrá sus características. Claro, mira, Oscar, es muy importante este punto que tocas. Normalmente, bueno, cuando me toca a mí trabajar con diferentes equipos de forma Ujú, constante, yo voy viendo cómo nos comportamos cada uno. Hay desde el que todo lo sabe hasta la persona que es extremadamente tímida y solamente ujú, escucha, le da pena hablar. Hay un montón de pruebas, así mismo las cito en el artículo, que puedes ir y que al inicio de toda esta formación o de una capacitación, pequeñas preguntas que rápido te dan el perfil, aunque te digo, cuando uno se acostumbra a dar todos estos cursos de formación y capacitación, rápidamente puedes detectar la personalidad. Y entonces es muy importante porque dentro de esa aula mismo, dentro de un área de la granja, si es que vas a darlo, como tú decías, de forma práctica, o sea, utilizando, vamos a decir, una capacitación de lo que es ujú, ventilación, pues eso es difícil que lo des en un curso solamente teórico. Tenemos que ir a la granja, ver lo que está pasando. ujú, Pero entonces ya cuando tienes el perfil, que sabes con quién estás trabajando, pues obviamente te vas a dirigir de manera diferente, porque hay alguien ujú, que puede dar muy buenas ideas al grupo, pero que es extremadamente tímido. Entonces te acercas, obviamente siempre aprender los nombres o colgarles un letrero o poner un letrero ujú, si es que estamos sentados. Dirigirse a las personas por su nombre es súper importante porque entonces ujú. estás personalizando ese acercamiento. Entonces, eso es lo que hacemos, Oscar, o una pequeña prueba o a ojo cuando empiezas a Ok. hablar, de acuerdo a cómo se sienten, de acuerdo a cómo te acercas a la mesa. Uy, todo eso a quienes nos toca realmente formar o capacitar,
nosotros tenemos que formarnos Ujú, justamente en poder leer a nuestro público. Y así lo ujú, hacemos. Y como te decía, en ejemplos prácticos, pues hay muchos. Hoy, cada vez con esta utilización de la inteligencia artificial, verás qué interesante. ujú, Yo te voy a dar un ejemplo. Hoy utilizamos unos beacons, unos llaveritos que nos siguen por toda la granja. Cuando lo hicimos por primera vez, la gente se sintió muy incómoda. Dijo, oye, me estás vigilando. Pero cuando vieron que era para mejorar la bioseguridad, para que nosotros los apoyásemos en cuáles movimientos son incorrectos. ¿Por qué es incorrecto el movimiento? Porque vienes de una población positiva, digamos un precebo, a una población que ya se está negativizando, por ejemplo, ujú, una maternidad. Y a veces no nos damos cuenta o porque los muchachos dicen, oye, ven a ayudarme, o porque se te olvidó una herramienta, cosas que pasan todos los días en la granja. Y cuando lo ujú, puedes ver y haces un diagrama y explicas, y sobre todo cuando ven las mejoras en la producción, porque estamos evitando esas recontaminaciones, esos movimientos, pues todo el mundo estamos en la misma página. ujú, Entonces, fíjate qué interesante es cómo puedes hacer tú cosas que te ujú. permiten porque cuando tú dices: "¿Te moviste del preseo a la maternidad?". No, por supuesto que no, porque a veces hasta lo hacemos de forma inconsciente, no es que Claro. estemos mintiendo. Entonces, tú sabes que en la granja a veces se nos hacen cosas repetitivas. De ahí Ujú, entonces que estamos utilizando todas las nuevas herramientas posibles para poder apoyar a nuestros equipos de granja. ujú. Luego, Laura, ahora coincidirás conmigo, imagino, con lo que te voy a comentar. Nosotros cuando nos movemos por el sector, yo, hablo ya personalmente, cuando le pregunto a la gente que está vinculada con el sector porcino, todos me hablan de que algo les liga a todos y es la pasión por trabajar, ¿no? Es Mm, decir, que si no hay pasión, todo lo demás no existe. Pero tú en el claro, artículo también destacas otro aspecto, que es el que quiero comentar ahora, que es el de la motivación, ya que es otro claro. aspecto clave, yo creo, ¿no? Para lograr un aprendizaje efectivo. Sobre todo, es decir, que todo aquello que intentamos capacitar en el equipo pues que sea efectivo y que el resultado sea positivo, ¿no? Entonces, en este caso, Laura, ¿tú qué estrategias recomiendas específicas o no tan específicas para mantener la alta motivación del personal durante programas de capacitación? Porque luego, evidentemente, toda esta motivación, evidentemente, como digo, se ve reflejado a nivel productivo, ¿no? Claro, mira, yo creo que desde ahí, ¿por qué estamos estableciendo una capacitación? ¿Por qué vamos a hacer esto el día de hoy? Porque nuestros equipos de granja muchas veces no pueden enfocarse a eso porque saben que, uy, tengo que hacer este trabajo, uy, tengo que ir a hacer esto, hoy vienen por animales, tengo que embarcar. Pues lo primero es que no tratemos de que ellos mismos sepan que les vamos a apoyar en la actividad que haya que hacer, que ese tiempo que se van Ujú, a tomar, que tampoco debe ser mucho. Oscar, la gente que estamos acostumbrados a estar todo el día en granja, sentarnos por mucho tiempo no es lo mejor. Entonces, algo corto, algo explicarles el por qué vamos a hacer eso, que va al final del camino. Bueno, por ejemplo, algo que hemos visto es, si nosotros trabajamos, entendemos por qué ujú, estamos cambiando estas reglas, ¿cómo me va a beneficiar? ¿Voy a destetar más ujú, lechones? ¿Voy a destetar más kilos, que es nuestro nuevo parámetro, no lechones, sino kilos? Pero además va a haber un bono, va a haber un premio, ¿sí? Y entonces ujú, ahí es cuando la gente empieza a sentir, okey, ese esfuerzo extra que yo voy a hacer o ese cambio que voy a hacer me va a beneficiar a mí también, va a beneficiar a la salud, voy a tener porque en las granjas cuando tenemos problemas sanitarios, y tú lo sabes, es muy desmotivante. sí, sí, sí. Cuando la gente se desmotiva, el otro día me pasó algo, yo sigo contando esa historia, tuvimos una situación, nos invitaron a controlar el virus de Pierce en una granja, lo logramos muchísimo antes de lo que esperábamos y voy a la granja a visitar, a ver cómo van las cosas y me reciben así con abrazos, besos, me habían hecho galletas, cafecito y la chica de la maternidad me abraza y se soltó llorando. Y le digo: "¿Qué pasa?". Me dice: "Laura, es que yo ya no quería venir a trabajar, era una pesadilla venir a trabajar. Y hoy mira", y me hizo visitar todas las maternidades porque quería ver eso. Eso simple y sencillamente, la gente entendió el cambio, por qué habíamos hecho todos esos cambios y estaban viendo los resultados. Ujú, Entonces, ahí aquella pasión que se nos había olvidado o aquella motivación, cuando tú ves eso, porque, pues, lo que nosotros queremos es producir cerdos sanos, producir carne ujú, inocua. Entonces, ujú, eso, cuando ellos ven que sí hay resultados, pero también te digo, yo creo que también hay que motivarlos. Una cosa es que ujú, vemos mucho bien, pero también la motivación para todos nosotros, pues, es recibir algo, como puede ser también alguna reunión, una fiesta,
a lo mejor una beca para uno de los hijos que necesita para ir a una escuela, que quiere ir más adelante y los papás no pueden pagarlo. Hay Ujú, que conocer claro. otra vez, como te decía desde el principio, qué va a motivar a cada una de esas personas. Sus hijos, el que se quieren comprar unos radios nuevos, yo no sé, una tele, y así vamos viendo cómo los vamos motivando. Eso toma mucho trabajo, Oscar. Eso Ujú, requiere que nos enfoquemos a nuestro personal, que no pensemos que solamente son máquinas que van a hacer el trabajo. Entonces, es toda una tarea. Yo, después de 40 años de trabajar en las granjas, he aprendido mucho, me han enseñado mucho todos nuestros equipos y cómo enfocarme para que realmente se sientan contentos, como dices tú, que se levanten como me dijo esta chica, yo ahora me levanto con una ilusión tremenda de ir a trabajar mm, y esa es la mayor satisfacción que uno puede sentir. ujú. Esto que comentabas de cómo hacer efectivo también el control a nivel práctico en una granja porcina del Pierce, tú que eres experta, daría para, bueno, no sé, una gran serie de podcasts, ¿no? También, pero bueno, eso ya lo dejaremos para otro momento, Laura. Claro. Hablas también en el artículo de la importancia de la comunicación clara y bidireccional, en este caso, entre los responsables de formación o encargados, o llamémosle como queramos, y los operarios, ¿no? Que al fin y al cabo es la mano de obra de nuestras granjas y que tienen un valor súper alto, ¿no? Entonces, ¿qué canales de comunicación tú consideras más eficaces en la práctica diaria, ¿no? En una granja porcina entre estos dos aspectos que decíamos, entre estas dos figuras. Claro, mira, una granja realmente la tienes que programar. Tenemos que asegurarnos de qué actividad se va a hacer, cuándo y a qué hora, y si por algo no se puede hacer, cuál es el plan B. Entonces, si todos sabemos qué es lo que vamos a hacer, hacia dónde vamos, por ejemplo, la producción en bandas, que otra vez regresó y está Ujú, muy de moda. Entonces, todos sabemos que estas semanas de inseminación, todos nos vamos a dedicar a este punto, vamos a organizarnos así. Cuando todo está organizado, lo que necesitas es un líder, obviamente, que organice a todo el grupo, que nos diga exactamente cuáles son las tareas que nosotros queremos hacer, hacérselas saber al equipo, nada de que tú ya lo sabes. Tú sabes que muchas veces y sobre todo para aprender hay que repetir constantemente las cosas. Pizarrones que indiquen qué es lo que vamos a hacer, quién está encargado de cada una de las ujú, actividades. Como te digo, el famoso plan B en caso de que, sobre todo en las granjas, siempre tenemos eventos que no esperábamos. ujú, Dirigirnos otra vez mira, hay que otra vez entender cuáles son las cualidades de cada uno de nosotros. No tenemos todas las cualidades y entonces, ¿dónde soy mejor? Y cuando cada uno de nosotros podemos detectar, es otra vez trabajo del líder, para qué es mejor cada uno de los integrantes de nuestro equipo y nos ponen a hacer ese trabajo, pero tiene que ser comunicación directa, nada que lo escribí en un papel, que ya lo dejé, sino comunicar. Y una cosa, tenemos que darle empoderamiento a nuestro equipo. Tenemos que permitir que nuestro equipo sea capaz de decirnos, no, fíjate, yo no estoy de acuerdo por esto y esto. Así se aprende también muchas ujú, veces, porque como ellos son los que están todos los días en el trabajo, ese empoderamiento de que se sientan parte de la empresa, parte de esos resultados es muy ujú. importante y no estamos acostumbrados, Oscar. Todavía vivimos en sociedades muy jerárquicas, muy piramidales y a veces sentimos que nosotros tenemos que decir todo y que nuestro equipo no tiene nada que Ujú, decir, cuando en todo caso tendría que ser al revés. ujú. En el apartado también de errores comunes, por llamarlo de alguna forma, sí que se Ujú, entiende que muchas veces los programas de capacitación, bueno, como pasa realmente en muchos aspectos de la vida, ¿no? Fallan por ser muy teóricos. Es decir, así es. dejamos un poquito de lado la parte práctica, que es a la que realmente se tendría que dar importancia, y si nos centramos en la teoría, a veces recaemos en estos errores, ¿no? Entonces, ¿tú qué proporción de teoría práctica, Laura, según tu experiencia y tu recomendación, consideras que es ideal, ¿no? Para un plan formativo de personal en cuestión en granjas porcinas? En estos cursos que damos nosotros, que es formación, pero también educación continua, uno tiene un objetivo mucho más a largo plazo y el otro, no doy más de 30 minutos, Oscar, no más de 30 Ujú, minutos y que no claro. se me ocurra, yo no soy de las que leo las transparencias, pero hay gente que pone unas transparencias llenas de palabras y lo peor, se voltean a leerlos, ¿no? Entonces, eso a nuestra gente a decir, ¿qué estoy haciendo aquí? Entonces, máximo unos 30 minutos que lleven muy bien la agenda, que se diga por qué estamos todos sentados ahí y después siempre trato de que vayamos al área donde fuimos o si, por ejemplo, no quiero que haya Ujú, enfermedades, pero si no las hay, láminas, muchas cosas dinámicas. Hoy hay N número de videos que puedes incorporar
siempre mucha actividad, hacemos también juegos, hacemos uno para la bioseguridad con estos polvos fluorescentes, explicamos todo y decimos, bueno, hay que lavarse, no hay que pisar aquí, no hay que pisar allá. Y lo que hacemos es ejercicios y nos reímos porque decimos, qué barbaridad, cómo cometemos Ujú. errores que no te das cuenta otra vez porque nos volvemos Claro. autómatas. Entonces, mucha gente dice, ¡ay! Pero esto lo hago todos los días. Bueno, no hay problema, ya lo estamos viendo. Ese es un ejercicio muy lindo que la gente, te digo, no nos enojamos, nos reímos y aprendemos mucho. Entonces, Ujú, ese es parte, ese es un ejemplo práctico y rápido de un ujú. ejercicio que es muy padre, la verdad. Y luego también se habla de la figura del formador, ¿no? Como Sí. clave del éxito, por decirlo de alguna forma. En tu experiencia, ¿qué características personales, así a grosso modo, consideras que debe tener un buen formador en granjas porcinas? Tiene que ser una persona que pueda socializar con cualquier tipo de personas, Ujú, porque en las granjas tenemos, como ya lo he mencionado varias veces, todos los equipos son muy variados. Tiene que ser una persona que también sepa hablar, o sea, una persona que te digo, no esté leyendo, no esté tirando un rollo que digan la gente en nuestra granja de qué me está hablando esta persona. Tiene que ser una persona que sea muy respetuosa, que entienda que la gente que está escuchándonos es la gente que tarde o temprano va a tener esos logros en la granja. Y obviamente una cosa muy importante, dos, Oscar, uno, estudiar mucho, ujú, mucho, 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 tanto tu tema como otra vez cómo formar. Y una persona que siempre sepa decir, ¿sabes qué? Lo que me acabas de preguntar, no lo sé, lo voy a preguntar, lo voy a estudiar y que siempre regreses con la respuesta. Eso es, ujú, la gente ahí le estás dando muchísimo respeto a las personas. Entonces es alguien, ujú, como te decía, muy buen comunicador y que sepa que estemos en un plano bien horizontal con nuestra gente. ujú. Y ya por último, Laura, para no quitarte mucho más tiempo, te quiero Sí. preguntar por algo un poco más general, ¿no? A nivel A de ver, futuro, sobre todo, saber si eres sí, optimista en todo lo que ok, se relaciona a la capacitación de personal, sobre todo un problema que nos encontramos mucho en España, pero que imagino que por allá en Latinoamérica, tú que tienes gran experiencia, sobre todo en todos los países que son también grandes productores, pero no tan grandes productores, que es el tema de la rotación de personal. sí. No sé tú cómo lo ves. No te lo pregunto tanto a largo plazo, sino más a corto plazo, que creo que a la audiencia le interesará más saber tu opinión al respecto. Sí, es un problema mundial, no solamente de Mm, los países que has mencionado, es mundial. Y es, Oscar, simple y sencillamente porque no nos hemos dado el tiempo, como dijiste al inicio de la entrevista, de pensar en nuestro personal. Hay unas gráficas que presento ahí en el artículo que desafortunadamente el único país de Latinoamérica es Brasil, donde se habla en el costo de producción cuánto impacta. Y hablamos ujú, desde el 5 hasta el 10% máximo. Entonces, yo creo que tenemos que pensar en eso. Podemos invertir un poco más en nuestro personal, pero sobre todo yo creo, Oscar, en ujú, hacerles interesante ese trabajo. No es nada interesante cargar sacos de alimento todos los días y servirlos un comedero. Entonces, ¿por qué no invierto en un sistema automatizado? Y entonces mi gente va a poder dedicarse a otras cosas. Cuando tú puedes platicarle eso a otras personas, pues entonces empieza a decir, ah, mira qué interesante. La inteligencia artificial que te decía que hoy tenemos, generaciones jóvenes las que están entrando a trabajar esos lugares. O sea, ¿qué es lo que hoy le gusta? ¿Cuál es el perfil de esa gente? Y poderles dar, si no menos horas de trabajo, respetarles sus horas, fines de semana son muy importantes hoy. Las nuevas generaciones valoran mucho su tiempo y hacen ujú, bien sus fines de semana. Entonces, ¿cómo me organizo? ¿Cómo le hago para que este trabajo, que es fascinante, es apasionante, que vayan y vean de qué se trata, pero que también van a tener un equilibrio de vida que la verdad, Oscar, ujú, yo ya lo tengo ahora, he aprendido aquí en Canadá, le damos mucho tiempo a la calidad de vida, ustedes en España le dan mucho tiempo. ujú, Entonces, el día que podamos tener ese balance, que los atraigamos con cosas que no son automatizadas en el aspecto de que yo no soy un autómata, estoy segura que no vamos a tener este problema, pero ujú. lo tenemos completamente descuidado y necesitamos empezar a pensar en invertir así. Tenemos un margen interesante. Aprendamos simple y sencillamente a que no se tire el alimento, que es el 70% del coste de alimento. Ujú. Trabajemos, pongamos un automatizado, hagamos las cosas así, entonces podemos apoyar a nuestros equipos con cosas mucho más interesantes.
más capacitaciones, como dices tú. Hay Ujú, granjas que no son que tú le preguntas y te dice: "¿Capacitación? Uf, hace mucho que no viene nadie o que mm, no mando a mi equipo a un ya. curso, a una reunión". Entonces, creo que hay que pensarlo de una manera diferente. Entender que ellos son los que están ahí 365 días para apoyarnos a que tengamos muy buena producción. Las Ujú, granjas que producen muy bien, Oscar, si tú las analizas, se caracterizan porque tienen un excelente, excelente equipo y la rotación es muy baja. Y ujú, es que hacen todo esto que te he mencionado. ujú. Pues Laura Batista, gracias por tu tiempo, Gracias. sobre todo por haber tratado un tema que a veces lo descuidamos, pero como decíamos antes y tú bien decías ahora, es un tema de vital importancia a lo que le debemos poner el foco sobre todo y focalizarnos en ello y Sí. darle la importancia que merece. Así que esperamos que a través de esta entrevista la gente también, todas aquellas personas que la escuchen, pues reflexionen y sobre todo lo pongan en práctica, ¿no? En sus granjas para que el rendimiento productivo pues, pueda ser mayor. Claro, claro, muchísimas gracias, Oscar. Y pues como me comentabas, en el equipo tenemos una especialista en trabajo con la gente, así que también Laura, la otra Laura, nos puede ayudar Mm. en dar muchas ideas sobre este tema. Por allí estará en el CIPORC 2025, como decía antes, a día 8 de Perfecto, julio grabando esto, impartiendo una charla perfecto. sobre eso, de cómo podemos acabar con la rotación de personal en granjas porcinas. Así que nada, Laura, suerte, que no la Gracias. necesitas, porque ya tienes muchísima experiencia en esto de congresos internacionales y nos vamos viendo por allá por el mundo, donde nos depare. Gracias y buen Claro día. que sí, Oscar, muchas gracias. Igualmente nos vemos pronto y saludos a toda la audiencia. Gracias.